Buenas tardes, señoras y señores. Con cierta inquietud reciben algunas lonjas de nuestro país, también de Castilla-La Mancha, la apertura del expediente de investigación de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, la lonja extremeña, por una posible recomendación colectiva de precios de la lana contraria a la ley. De momento, el expediente está abierto, ahora es el momento de acreditar toda la documentación. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia quiere determinar si la lonja pudo haber elaborado, publicado y difundido información no debidamente contrastada sobre cotizaciones medias de precios, y en esa comunicación advierte que de demostrarse podría constituir una recomendación colectiva, como decíamos. La lonja se defiende recordando que la dinámica, la operativa en este segmento y en otros, es establecer orientaciones y nunca vinculantes, como ocurre en el resto de mercados agropecuarios del país. Estamos hablando de un producto que no es un producto homogéneo, que no es un producto tipificado como es la lana. Entonces, en la misma ganadería, un ganadero con una partida de 1.000, de 2.000 ovejas, hay diferentes tipologías de lana, porque las ovejas son así, ¿no? Entonces, lo mismo una lana vale 0,80, 0,90, otra vale 1,60 y otra vale 0,20. ¿De qué negocio? Si nosotros ni comercializamos, ni compramos, ni vendemos. Antes de que conociéramos esta noticia, en estas últimas horas, la Asociación de Lonjas Españolas también nos confirma que ha recurrido a servicios jurídicos para defenderse de otras denuncias particulares que se han registrado en estos últimos meses, por ejemplo, en el marco del mercado de Castilla y León o de otras comunidades autónomas. Enseguida desarrollamos estas informaciones. En el Rincón de la Caza, las autorizaciones especiales de control de fauna superaron las 3.000 en la campaña pasada, Ángel. Pues sí, Jaramillo, y además la mayoría tiene que ver con esos daños precisamente en los cultivos, los agricultores de la región, aunque también están previstas la normativa para prevenir, por ejemplo, problemas sanitarios e incluso accidentes de tráfico. Accidentes que siguen aumentando también en la estadística, más de 1.200 según los últimos registros, con el corzo y el jabalí como principales especies implicadas. Enseguida repasamos los datos y cómo han evolucionado estas últimas campañas. En este martes 11 de junio, a medida que ya estas tormentas parece que van desplazándose todavía con avisos, esta tarde por ejemplo en el sureste de Albacete, miramos al girasol para ver cómo va, con noticias también que marcan en la actualidad de este día. Las últimas lluvias favorecen la nascencia de las parcelas más tardías de girasol, que este año han tenido más dificultades por la climatología. A primeros de mayo, la humedad generó un ataque de rosquilla que obligó a muchos agricultores a resembrar. La sequía del terreno, hasta que han vuelto las precipitaciones, también dificultó la evolución de las plantas. En la viña se adelanta el segundo vuelo de la polilla del racimo en algunas parcelas. Tras las últimas precipitaciones, los técnicos de sanidad vegetal recomiendan hacer seguimiento mediante el trampeo para calibrar la incidencia. También se está tratando contra la araña roja, aunque de momento no hay avisos del centro del Chaparrillo por una afección generalizada. Francia declara más de 4.300 focos de hemorrágica epizótica en el sur del país, cerca de la frontera con España. El Ministerio de Agricultura mantiene el seguimiento mientras define el plan de ayudas compensatorias que aquí en la región están en plazo hasta la semana que viene. En lengua azul, los servicios veterinarios de Cataluña han declarado la circulación del serotipo 8 en Gerona. Como decíamos, este martes todavía se mantiene ese riesgo por tormentas en algunas comarcas de Castilla-La Mancha, mientras los agricultores siguen descubriendo el daño que han dejado en los últimos episodios en cultivos como el almendro. El vídeo de José Antonio y Javier Lozano desde Manzaneque, en Toledo, atestiguan, desde luego, esas pérdidas de kilos ya en el suelo. Al sur de Albacete también hacen balance de los daños que dejó el granizo y las torrenteras que generó esa intensidad del agua caída, en la imagen que ha grabado Antonio, en Santiago de Mora, pedanía, al lado de Tobarra. Las organizaciones agrarias analizan ahora mismo el doble impacto de las tormentas. Por un lado, los beneficios que la lluvia, que llega tarde para los cultivos herbáceos en este último tramo ya de maduración, y por los daños del pedrisco, que ahora tocará también paritar. Llegan tarde para lo que son los cultivos herbáceos, pero llegan muy bien para lo que son los leñosos y también para los regadíos, para el monte y para los pastos. Ha caído mucha agua en la provincia, entre los 20-25 litros hasta los 70-80. El problema es que ha habido algunas zonas afectadas por granizo y por piedra. Pues ha sido la zona de Tobarra, Aína, Masegoso, Alatós, Carcelén, ayer en Pozo Cañada. Hay daños sobre todo en la viña, el olivar, el almendro, algo de pistacho y también por los cultivos hortícolas y también el cereal de regadío.
A medida que se va despejando la orilla, en la viña también vigilantes, los técnicos de sanidad vegetal recomiendan hacer ese seguimiento, por ejemplo, frente a la araña o la polilla. En algunas comarcas de Ciudad Real, por ejemplo en Campo de Cristana, nos dicen que se está adelantando el segundo vuelo, al menos en parcelas donde te encuentras, Esther Cerdán. En estas viñas de Campo de Cristana se ha localizado una afección de polilla que en esta zona ya se encuentra en su segundo vuelo, por lo que los agricultores de esta parcela se encuentran realmente preocupados por este problema, ya que esto significa que la polilla se está multiplicando. También se encuentran preocupados por las posibles plagas que puedan venir, como suelen ser el oidio o la araña roja. Por eso recomiendan a los agricultores que hagan tratamientos previos, porque es mejor siempre prevenir que curar. A pesar de estos inconvenientes, creen que este año puede ser una buena cosecha. Y que siempre es más barato, no es mejor, sino que incluso es más barato prevenir que curar ciertas enfermedades. Una vez que ya tenemos la plaga o la enfermedad en la parcela, pues es más complicado combatirla. Acaricidas para la araña roja, un ovicida, una bamestina, ¿vale? Pues para intentar controlar esa araña. Y luego, bueno, pues con el tema de la polilla, en esta parcela veo que estamos hasta en el segundo vuelo. Es raro y yo es que me sorprendió mucho esta parcela, porque el conjunto del término, lo que estaba viendo era que era un primer vuelo con casi sin daño, y yo he visto la afección de la parcela esta en concreto donde estamos, pues yo pensaría que es un segundo vuelo. La población de la polilla se ha multiplicado y que tenemos bastante más afección. Una vez que no la has controlado, pues se multiplican por 10, y donde teníamos una tenemos 10, y los daños pues son evidentes dentro de la parcela. En Cuenca, la plaga que ha dado la cara este año en el girasol ha sido la de la rosquilla, que ya a primeros de mayo se vio favorecida por la humedad y que llevó incluso a algunos agricultores a tener que resembrar. Las últimas lluvias favorecen ahora la nascencia de esas parcelas más tardías de girasol, que este año ha tenido también dificultades con la climatología, porque la segunda quincena de mayo la sequedad del terreno provocó precisamente que se hiciera costra después de algunas precipitaciones y dificultaran ese emerger de la pipa que se había puesto precisamente a pie de campo. La siembra del girasol ha sido que hemos tenido un ataque de rosquilla porque hemos tenido un ambiente bastante fresco en lo que eran las 2 primeras semanas de mayo, y ha habido un ataque importante en algunos casos que ha hecho que muchos agricultores hayan tenido que resembrar. Y ahora, bueno, pues está emergiendo con ciertas dificultades, porque luego después ya se ha secado la falta de lluvia en el último periodo de mayo, pues ha hecho que los suelos estén un poco apretados, estén un poco secos, y le está costando emerger. Año tras año viene disminuyendo el cultivo del girasol porque tiene precios quizás poco atractivos para el agricultor, pero no obstante en Cuenca, a pesar de que disminuye un poquito, pero se mantiene el cultivo, porque la alternativa de cultivos al cereal, pues no tenemos otras alternativas que la rotación cereal-girasol, básicamente. Estos días también las cosechadoras han tenido que parar momentáneamente allí donde las lluvias han ablandado mucho el terreno, también el grano, aunque en cuanto vaya secando el suelo y la siembra esté disponible reanudarán esos trabajos, aunque Asaja Castilla-La Mancha sigue descontenta con las limitaciones horarias para las cosechadoras en días de riesgo muy alto o extremo próximos a zonas forestales. De momento ha solicitado a la Consejería de Desarrollo Sostenible que convoque una mesa de diálogo para negociar una modificación de la ley de montes, porque creen que habría que flexibilizar, por ejemplo, la definición de lo que es una zona de monte. Esta organización agraria considera, por ejemplo, que la actual redacción es excesivamente restrictiva porque incluye terrenos agrícolas abandonados, lindazos e incluso riberas y márgenes de cauces. Dice Asaja que con esta definición la mayoría de las zonas dedicadas al cultivo cereal estarían limitadas por la siega cuando el riesgo de incendio, como decíamos, sea muy alto o extremo, tal y como recoge la resolución publicada el viernes en El Diario. Por eso proponen aumentar la superficie mínima de los enclaves de pastos forestales para la aplicación de la resolución, o establecer una nueva capa en el SICPAC definiendo bandas, barbechos o girasol como cortafuegos en terrenos agrícolas. Incluso plantea Asaja una medida económica compensatoria para esas superficies dentro del PDR. Al PDR mira también la Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, que ha vuelto a reclamar en una concentración que se ha celebrado en Toledo, a las puertas del Palacio Presidencial, más presupuesto suficiente para la agricultura ecológica después de la última resolución de la Administración. Tanto en la agricultura ecológica han echado unos 5.000 agricultores, en las abejas han echado el 80%, en la ganadería, de 17 ganaderos que hay de una raza autóctona en peligro de extinción, solo cobran 2 ganaderos, a los otros 15 tampoco. La burocracia ya a los ganaderos nos asfixia, es
asfixiantes, hemos colapsado, ya no se puede, imposible, los requisitos son imposibles de cumplir, las ayudas no terminan de llegar. Más cosas este día, miramos a la cebolla que está en campaña. La entrada de grandes volúmenes de producción de Perú y de China, sobre todo, podrían estar provocando una saturación de oferta en el mercado nacional y una bajada de precios ahora que está en recolección aquí también en Castilla-La Mancha. Es la denuncia que hace Asaja Ciudad Real, que en un comunicado dice que hay un desplome de las cotizaciones, llevándolas a índices por debajo de los costes de producción. Por eso pide a la Consejería de Agricultura y también a la Agencia de Información y Control de la Cadena Alimentaria que vigilen estas circunstancias. En este momento se estaría pagando de media entre 8 y 10 céntimos kilo, es el dato de la organización. Dice que una cebolla temprana de medio grano con menor producción por hectárea, el coste ahora mismo estaría entre 13 y 14 céntimos por kilo. Vamos a publicidad, volvemos enseguida con más noticias, miramos el caso de la lonja de Extremadura y las repercusiones que puede tener. Hasta ahora. La lonja de Extremadura ha recibido con sorpresa la comunicación de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, diciendo que abre una investigación para determinar si ha habido concertación de precios o una recomendación colectiva contraria a la ley en los índices que fijó de la lana en un momento determinado. La Comisión Nacional quiere determinar si la lonja pudo haber elaborado, publicado y difundido información no debidamente contrastada sobre cotizaciones medias en esos precios, y por eso advierte que de demostrarse podría constituir una irregularidad, una recomendación colectiva contraria a la Ley de Defensa de la Competencia y a las normas de la Unión Europea. La lonja extremeña se defiende asegurando que las referencias que se marcan son siempre orientativas y no vinculantes. Parece ser que el precio que publicó la lonja de Extremadura, insisto, orientativo no vinculante, pues parece ser que ese precio no está lo suficientemente contrastado como para haberlo difundido. Nosotros ni vendemos ni compramos productos, nosotros únicamente los profesionales se sientan en la mesa, ya le digo, o sea, hablan de la situación del mercado. Vamos a ver, evidentemente es muy complicado y muy difícil, porque hay una variabilidad de precios muy grande en el mercado. No estamos hablando de los tornillos, que los tornillos son todos iguales, ¿no? Aquí no, aquí y en la lana en concreto, ¿no? Que hay una cantidad de factores que influyen en el precio de la lana, el rendimiento, la finura, o sea, hay muchísimos factores que influyen. Entonces nosotros intentamos aglutinar, digamos, lo más representativo, ¿no? Porque claro, si no, nuestra función, ¿qué sería? ¿De qué nos sirve a nosotros? La lana puede estar entre 0,10 céntimos y 2 euros, así no nos equivocamos nadie. Intentamos por todos los medios, en la lana y en cualquier otro producto, ¿no? Pues el intentar poner en el papel, en la tablilla de precios, para orientar al sector, no para desorientarlo. Bien, seguiremos de cerca esta situación. Hemos consultado algunas lonjas también de nuestra comunidad autónoma y desde luego genera cierta inquietud esta noticia. Nos confirman que la Asociación Española, AELMO, ha recurrido a un despacho, a servicios jurídicos, para intentar defenderse de posibles situaciones parecidas, dadas también las denuncias particulares que se han registrado, por ejemplo, en regiones como Castilla y León. En cuanto a los precios del cordero manchego, referencias, insistimos, la orientación que marcan los miembros de la lonja Albacete el día 6, 5, 19, 5, 25 para el cordero manchego con IGP hasta 10 kilos, en 5, 19, 55 el mismo precio también para el siguiente peso hasta 15 kilos, estabilidad como ven, al menos no hay diferencias con respecto a hace una semana y así es la tendencia prácticamente desde mayo para acá. En cabrito fino 7-9 kilos, 4,98, 5,04, en esa banda podrían moverse las operaciones según los miembros de la mesa del cordero de la lonja de Albacete. La de Ciudad Real ha establecido algún movimiento, aunque en cabrito, porque el lechazo hasta 11 kilos sigue en 5,71, 5,77. Este podría ser el precio orientativo según la lonja ciudadraleña, en 5,61, 5,67 también hasta 15 kilos. Y es en el cabrito donde hay un movimiento de 30 céntimos de subida en estos últimos precios a 5,32, 5,38 es la actualización de este mercado. El serotipo 8 de lengua azul reaparece en nuestro país después de 4 años sin ningún positivo. Los servicios veterinarios oficiales de la Generalitat de Cataluña han detectado la circulación de ese virus en una explotación de ovino de la provincia de Gerona. El último foco de serotipo 8 en España se había notificado en 2020, en diciembre, en la provincia de Vizcaya. El país obtuvo el reconocimiento de libre frente a este serotipo en 2022. El posible origen estaría en mosquitos infectados desde Francia, ya que el país vecino ha detectado más de 1.000 focos en unas 300 explotaciones durante el año pasado.
Y este es el mapa de lengua azul en la región, con esa nueva limitación en Cataluña por serotipo 8. En nuestra región el serotipo que tenemos es el 4, con Albacete, Cuenca, Ciudad Real y con algunas restricciones y vacunación obligatoria. Guadalajara está libre con vacunación voluntaria. El serotipo 1 solo está presente en Andalucía. En cuanto a la hemorrágica, que también transmite otro mosquito, la hemorrágica epizótica, recuerden que está abierto el plazo para solicitar las ayudas en Castilla-La Mancha hasta el día 28 de junio. Los ganaderos que hubiesen comunicado en su momento las sospechas de la enfermedad tienen que enviar telemáticamente el anexo que aparece en la resolución con esa declaración responsable para poder tramitar las compensaciones. El importe máximo de la subvención será de 34 euros por cada bovino mayor de 24 meses, con un límite de 3.500 euros por explotación. Y este martes se cierra también otro procedimiento de consulta pública que tenía el Ministerio de Agricultura para actualizar con un nuevo Real Decreto la norma de calidad de la miel, después de los cambios también que vimos recientemente en el Parlamento Europeo. La futura norma establece ahora la obligación de indicar en la etiqueta el porcentaje de mezclas que representa cada uno de los países de origen de esas mieles que se hayan elaborado en un mismo recipiente. Con la incorporación de esa modificación a la legislación española se protege y se aumenta la competitividad de las mieles de origen nacional para reforzar así su posición en el mercado frente a las importaciones. Se dota de mayor transparencia e información también a los consumidores. Un nuevo estudio del IREC se va a apoyar en el jabalí como centinela de la evolución de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, Ángel. Sí, Jaramillo, un estudio que además se va a hacer en los dos países de la península ibérica, en España y Portugal, a través de un modelo epidemiológico que va a tratar de identificar nuevos focos de riesgo para poder prevenir la afección de esta enfermedad en las personas. Hasta ahora había sido el ciervo el principal objeto de análisis y ahora se extiende, por tanto, al jabalí por ser uno de los principales hospedadores de la garrapata, ese vector de la enfermedad. En España, donde el virus de la fiebre hemorrágica Crimea-Congo circula de forma endémica desde hace ya mucho tiempo, el primer caso en humanos se produjo en 2013 y desde entonces son ya 14 casos confirmados en el país, con 4 fallecimientos hasta abril de este año 2024. La prevención de enfermedades es uno de los argumentos que permiten solicitar autorizaciones excepcionales de caza en Castilla-La Mancha en virtud del artículo 28 de la Ley Cinegética Regional. En la última campaña, según la memoria de caza que acaba de publicar la Consejería, se autorizaron un total en la región de 3.023 acciones de caza excepcionales, la mayor parte para prevenir perjuicios en la agricultura o en el ganado, incluso zonas forestales e incluso en la propia flora de los hábitats naturales. Después estarían ya los motivos sanitarios, tanto en otras especies como en humanos, o también la prevención de accidentes de tráfico. Ya saben que en caso de daños por cualquier especie también pueden hacer esas capturas o abatir con armas de fuego a través de una autorización que tienen que pedir en la Consejería previo informe de los agentes medioambientales que testifiquen, que den fe de esos daños. Insistimos, podrán hacerse acciones selectivas de captura o también usar armas de fuego para estos controles, estos descastes por daños, por ejemplo, en los cultivos. Bueno, esa memoria que decíamos también actualiza los datos de accidentes de tráfico originados por choques con la fauna cinegética. El corzo fue la especie que concentró, en este caso, un mayor número de siniestros, aunque hay que tener en cuenta que la memoria está cerrada con datos hasta el mes de marzo y que la estadística de Albacete no está desglosada por especies. 671 siniestros, como el corzo como protagonista, la gran mayoría en la provincia de Cuenca, y 240 de jabalí en total en ese dato que sí computa las 5 provincias, 1.211 accidentes de tráfico por choques con animales de caza. Dice la propia memoria que con esos datos no puede establecerse una evaluación concluyente, pero sí que es reseñable que en las últimas 3 temporadas ha aumentado la incidencia de estos accidentes con fauna de una manera muy significativa, prácticamente el doble si analizamos esos datos, aunque también no olvidemos la alteración estadística que puede suponer la inactividad durante las campañas del COVID y el confinamiento. Vamos terminando, lo hacemos con sus imágenes, agradeciéndoles siempre que participen y que las envíen ahí al correo electrónico y también al teléfono de WhatsApp, quizá más rápido de su teléfono al nuestro. Vamos en todo caso con la tira de este mediodía, las nubes negras sobre el viñedo, amenazantes en Daimiel. Imagen de Fernando, minutos antes de la tormenta que ha afectado prácticamente a toda la provincia de Ciudad Real, mucha agua al menos. También en Villarta de San Juan, fíjense en esos cielos tan negros, con esos fondos
grises preocupantes. Nos despedimos en esta otra explotación en Bolaños de Calatrava, donde las tormentas no han pasado desapercibidas, así han quedado los almendros después de las lluvias. El refrán dice que San Bernabé, día de San Bernabé, dijo el sol, aquí estaré. Bueno, pues parece que se va alejando, desde luego, esa amenaza de tormentas todavía en las próximas horas en alerta la parte más oriental de nuestra región, especialmente Albacete. Esperemos que no haya daños. Aquí lo dejamos, esta noche actualizamos. Que pasen buena tarde, se quedan en compañía.